Amigos de mi canal TV y de la revista Temas Colombia, un saludo cordial para todos ustedes. Hoy, como siempre, tenemos un gran invitado, uno de los médicos más conocidos y especializados en medicina alternativa, especialmente la bioenergética y la homeopatía. Él nos va a hablar sobre qué es la homeopatía, pero primero nos va a decir quién es él. Doctor, bienvenido y cuéntanos un poquito sobre ti y quién es tú. Buen día para todos y gracias por esta charla, porque es muy importante realmente. Muchísimos preguntan, ¿qué es la homeopatía? ¿No? Entonces, inclusive ahora pronto voy a hablar un tema muy importante, hablando precisamente sobre eso, ¿qué es la homeopatía? Sí, la homeopatía es una medicina alternativa. O sea, quien descubrió fue el propio Hipócrates, unos 360 años antes de Cristo, definió contraris curentur contraris, que es la bendita alopatía. Exacto, Y sí. también definió similia similibus curantur, la ley de los semejantes cura, que es la homeopatía. O sea, que la alopatía tiene dosis masivas de sus medicamentos químicos. Y la homeopatía son las dosis infinitesimales, o sea, las nanomoléculas, o sea, unas moléculas infinitamente pequeñas que ninguna tiene algún sabor especial. Por eso muchísimos médicos dijeron, eso parece un agua sucia. Pero cuando comprendieron, O las agüitas, como le llaman claro, por sí, ahí. sí. Entonces, cuando comprendieron qué son las nanomoléculas, o sea, las moléculas infinitamente pequeñas, que es basado en la homeopatía. O sea, la homeopatía se trata con medicamentos de origen vegetal, mineral, animal y otros. Por ejemplo, nosotros distribuimos más de 10.000 productos homeopáticos eh, con medicamentos unitarios y fórmulas. Este es el último libro que escribí, donde habla más de como 2.500 enfermedades, ¿no? Que está, y muchos otros que he escrito, ¿no? Para dar una información más completa sobre qué es la homeopatía, ¿no? Entonces, en sí, la homeopatía trata enfermedades agudas, crónicas y las mal llamadas incurables. Pero por eso, doctor, es decir, la homeopatía, ¿sobre qué trabaja en el cuerpo humano? ¿Sobre la parte energética, sobre la parte física o sobre directamente sobre las células? ¿Cómo trabaja la homeopatía en tratamiento médico? En todas realmente. O sea, para tratar enfermedades agudas, crónicas o las mentales, no se necesita un medicamento que inicialmente hace daño al ser humano, o sea, el medicamento alopático que decimos nosotros, o la sustancia que está en capacidad de hacer daño a la mente, al cuerpo, a las células, lo que sea. Pero que al diluirlas infinitesimalmente hacen lo contrario, curan. Entonces ahí es donde vemos la posibilidad de curar muchísimas enfermedades con medicamentos generalmente basados de origen eh, mineral, animal y vegetal ante todo. Doctor, lo que pasa es que de pronto tenemos una cultura, una educación a nivel alopático de que uno va grave con un dolor fuerte y el ortodoxo le quita el dolor y pare de contar, ¿no? Mientras que la homeopatía se demora un poquito en actuar, pero va directo a la enfermedad. Sí, busca la curación total. O sea, hay medicamentos que sirven para dolores, pero no son tan fuertes pues como unos químicos que anulan el dolor inmediatamente. Pero que quite el dolor es una cosa, que se cure la enfermedad totalmente es otra. Entonces la homeopatía busca la posibilidad de curar, ¿no? Entonces, esa es la parte fantástica, pues, digamos, de la homeopatía, que las diluciones infinitesimales, o sea, las nanomoléculas, están en posibilidad de llegar a lo más profundo de las células del órgano del cuerpo, en cualquier parte del cuerpo, desde el cuero cabelludo hasta la planta de los pies, que donde haya un mal busca la posibilidad de curar. En relación a eso nos lleva a Europa, sobre todo a Alemania, un siglo de adelanto, pues, porque yo creo que en Alemania
es concretamente la homeopatía la que manda sobre la salud. Sí, Federico Christian Samuel Hahnemann fue alemán hace más de 250 años. Inclusive cuando en Colombia se estaba festejando la independencia, en ese mismo mes salió el primer libro de Federico Christian Samuel Hahnemann, el famoso médico homeópata alemán. Ahí salió el organón. Ese es el primer medicamento, digamos, el primer libro que empieza a hablar sobre cómo usar, cómo manejar y cómo procesar los medicamentos homeopáticos. Aquí no solamente la homeopatía trabaja sobre la parte física, también hay medicamentos que actúan sobre la parte psíquica o psicológica de las personas. Absolutamente. O sea, las potencias bajas trabajan sobre la parte aguda. Las potencias medianas trabajan sobre las enfermedades crónicas. Discúlpeme, doctor. Y las diluciones infinitesimales muy bajitas en altas potencias trata directamente la parte mental. Cuando usted me habla de esa mediana, alta y baja capacidad de los medicamentos, ¿son diluciones o cómo se le denomina? Sí, las diluciones, por ejemplo, desde la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, centesimal o decimal son potencias bajas. De la sexta hacia la novena, la 12, la 15, la 18, la 30, CH o decimal son potencias medianas. ¿Y esas medianas van directamente sobre la parte psíquica o sobre la parte física? La parte física. Y las potencias diluidas, mucho más potentes, van directamente a la parte mental o a la psicosis del cerebro, de acuerdo al problema o enfermedad que tenga el paciente. Tengo entendido también que inclusive hay unas potencias muy altas que no se suministran diariamente, sino que ustedes, la médica por ejemplo, la formulan que debe tomarse tantas goticas cada 8 días o cada 15 días, no sé cuáles son las potencias altas. Sí, dependiendo de la potencia. Por ejemplo, hay unas potencias bajas, se puede dar hasta cada 2 horas o 3 veces al día. Las potencias medianas se puede dar 2, 3 dosis al día. Esas son las potencias medianas de entre 30 hasta... por debajo del por debajo del 30. 30, por debajo del 30. Y de la 30 para arriba se puede dar una dosis diaria o cada 2, 3 días o cada 8 días, dependiendo la potencia y los síntomas mentales del paciente. Eso es importante. La homeopatía sigue avanzando, es decir, se sigue presentando a nivel mundial como un desarrollo muy subliminal, porque esa es la crítica que se hace muchas veces, pero realmente se trabaja la homeopatía a nivel subliminal o es realmente lo que actúa sobre las enfermedades. O sea, a medida de los años la homeopatía ha sido aceptada en muchísimos países. Poco a poco la han ido aprobando, porque al principio los médicos o los distribuidores de productos químicos no querían que entre otros productos para que no baje la venta, digamos, en las farmacias o laboratorios. Pero ahora, al ver los resultados fantásticos de la homeopatía, muchísimos países la han ido aprobando y se está aconsejando en muchas partes del mundo que la utilicen. Muchos médicos lo están utilizando, inclusive alópatas. Creo que aquí en Cali también están utilizando la homeopatía en algunos centros médicos que están trabajando la medicina normal. Sí, inclusive entre más la utilicen los médicos ortodoxos es mucho mejor porque ellos tienen la capacidad, digamos, para comprender a fondo la posibilidad del manejo de las nanomoléculas que es la homeopatía. Un medicamento, por ejemplo, cualquiera de estos productos, como por ejemplo la nuez vómica, ¿sobre qué actúa? ¿Sobre qué cura? ¿Sobre cómo se trata con la nuez vómica? Los principales funciones de la nuez vómica es desintoxicar. Desintoxica de cualquier efecto que haya hecho daño, por drogas, por químicos, por alimentos nocivos. O sea, en toda intoxicación del cuerpo humano, el principal medicamento es la nuez vómica. O sea que trabaja sobre el hígado graso, sobre los problemas digestivos en general. Sí,
Claro que hay fórmulas específicas, ¿no? Por ejemplo, yo Claro. tengo una fórmula que se llama esteatosis hepática y otra que se llama hígado graso, que lleva varios medicamentos que van a descomponer la grasa del hígado y vesícula para que la elimine. O sea, hay muchos sistemas muy importantes para tratar enfermedades agudas, crónicas y mentales. Se habla mucho se escucha mucho a través de la publicidad, en la radio, en la televisión, de que determinados medicamentos sirven para, por ejemplo, para elevar la potencia sexual o para determinada patología que sufre una persona. ¿Esto es cierto o simplemente es una fórmula ya tradicional, por ejemplo, para la circulación o para otro efecto? Para cada cosa hay una fórmula específica. Por ejemplo, pérdida de deseo sexual. Hoy, por ejemplo, en muchos varones ya mayores, el organismo ya no produce la suficiente testosterona. Entonces nosotros le mandamos la testosterona para subirle su sistema sexual para producir un equilibrio hormonal en el paciente. Lo mismo en la mujer, en cada personaje hay un medicamento especial para cada síntoma basado en sus problemas. ¿Usted cree que, por ejemplo, ahora que hablamos de la testosterona, La estos damiana, por ejemplo, es muy importante es también. importante, sí. Sí. Un paciente o una persona, más o menos, ¿hasta qué edad debe tener unas relaciones normales? O si la homeopatía lo ayuda, dijéramos, no a recuperar su potencia al máximo, pero sí a mantener una actuación normal. O sea, la homeopatía busca un equilibrio. Desde luego, dependiendo de la edad. No es lo mismo un joven lleno de vida, ¿no? Con su testosterona full time, como se dice vulgarmente, Sí. pues tiene mucha actividad. Pero cuando uno pasa a los 60, los 70, los 80 años, ya la producción es baja. Entonces ya no va a decir que va a ser el mismo tipo que cuando tenía 30, 40, hasta los 50, una elevada potencia. Pero con el tiempo el organismo, digamos, va cobrando venganza del abuso de su cuerpo. Entonces ya no activa tanto como antes. Entonces, recomendación final, mi doctor, para todos nuestros televidentes y lectores de la revista Temas Colombia. ¿Qué me le recomienda? ¿Cuál es su página? ¿Dónde lo pueden visitar? Etcétera. Sí, estando en YouTube, pone Hernando Coral Rosero y ponga el nombre de la enfermedad que quiera ver. Yo ya hablé más de 3.500 enfermedades en YouTube basada en mis propios libros. Todos estos libros son escritos por mí. Entonces, y cada fórmula tiene el mismo nombre de la enfermedad, ¿no? Y realmente le da gusto porque voy a la verdad. A cada enfermedad usted le pone y ahí salgo explicando y mostrando qué es, qué significa, cuáles son los síntomas, cuáles son las causas, qué exámenes determinan determinadas enfermedades y cuáles son los medicamentos que lleva cada receta hechas por la Kirpal. Hemos hablado con el doctor Hernando Coral Rosero de la fundación, ¿no? Sí, la Usted tiene una Fundación fundación Kirpal, que sí. se llama Kirpal. ¿Por qué Kirpal, mi doctor? Fue un maestro de la India, yo fui iniciado por él y lo estimé muchísimo. Entonces, cuando yo empecé la homeopatía, yo ya me había iniciado con él. Entonces, en honor a él, le puse ese nombre. Kirpal Singh Ji Maharaj se llamaba, que tuve la oportunidad de conocerlo cuando yo era muy jovencito. Yo ejerzo la homeopatía hace más de 50 años. Entonces, imagínense. Y fui a muchos países del mundo a hacer cursos, congresos, simposios. O sea, cada curso que yo iba le decía, cuando haya traducción simultánea, porque yo fui a 84, 85 países a hacer cursos. Diferente idioma y todo, claro Claro, está. pero yo pedía primero que todo que haya traducción simultánea. Allá dicen a uno, el español es el número 3, uno ponía el número 3 aquí, se ponía una oreja, el profesor estaba enseñando en alemán o en ruso o en chino, y yo estaba oyendo en español. Esa fue la oportunidad que tuve yo de ir a muchos países y ese fue también el principio para ir a traer materias primas que en Colombia no existían. Es ahí donde yo traje muchas materias primas de la homeopatía para producir nuestros productos aquí en Colombia, en Cali y en Guayaquil. Hay un problema delicado que es muy común, no solamente en Colombia, sino en el mundo, en salud,
que es el famoso problema del miocardio, problemas del corazón, Claro. corazón agrandado. ¿Qué fórmulas hay para, a nivel homeopático, tenemos nosotros alguna cosa especial para estos problemas? El primer remedio infinito, pues el más usado, es el Cactus grandiflorus. Pero yo para cada enfermedad, ¿no? Ya hice una fórmula y están en estos libros, ¿no? Aquí está todo, usted pone miocardia, cardiopatías, hipertensión, lo que sea, cualquier enfermedad pone, ahí está y explica qué remedios lleva todo. O sea que Es- también en la página que usted tiene, que entramos a YouTube, Ponga el nombre de la enfermedad el que nombre de la quiera ver. enfermedad. Vuelvo y repito, yo ya hablé más de 3.500 enfermedades en YouTube. Entonces, estando en YouTube, pone Hernando Coral Rosero y ponga el nombre de la enfermedad que quiere ver. Yo salgo hablando por todo el mundo. Y voy y muestro el corazón, por ejemplo, cómo se está moviendo, cómo actúa, cómo funciona, cuáles son los síntomas, cuáles son las causas, qué exámenes de laboratorio debe realizar para confirmar la verdad, ¿no? Porque pues eso a la loca no se puede, tener que haber un diagnóstico específico de laboratorio para poder hacer el tratamiento adecuado. Lo hermoso de la homeopatía es que nos cura físicamente el problema que tenemos y psíquicamente también como los celos, las personas que Claro, hablan claro, mucho, todo esto claro. lo cura, ¿no? Absolutamente. Muchas gracias, doctor Hernando Coral Con mucho Rosero, gusto, un por estar con placer. nosotros. Placer saludarlo, bendito sea, gracias.